palabra de capítulo 4, Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el versículo 13, Hechos 4, versículo 13. Dice la Escritura: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Padre, permítenos esta mañana recibir tu palabra. En medio de las situaciones personales o familiares que podamos atravesar, poder entender que cualquiera sea la situación, hay un ancla que le puede dar fijeza, determinación y rumbo a nuestra vida. Y es ese compromiso con el santo llamamiento. Padre, enséñenos por su Santo Espíritu. Sensibilice nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. La iglesia de Jerusalén está atravesando una hora difícil, una hora complicada, una hora de amenazas, de persecución, una hora de castigo, como lo van a recibir más adelante. La iglesia de Jerusalén está siendo oprimida. Su vida está en riesgo. Bueno, mataron, bájamele esto de arriba un poquito, hijo. 1, 1, 2, 3. ¿Oyen todos, hermanitos? ¿Oyen bien? Han matado apenas 50 días atrás a su líder. Si mataron a su líder, ¿qué les impedía al Sanedrín matarlos a ellos? No era clavazones que tenían ellos. No eran delirios de persecución, era un peligro real, auténtico. No a veces como los miedos infundados que tenemos, no. La comunidad estaba de verdad enfrentando el peligro de la muerte, de la acechanza, del riesgo. ¿Qué hacemos en una hora como esa? ¿Qué hace usted cuando no caminan bien las cosas? ¿Qué hacen los creyentes de ahora cuando la hora adversa toca a su puerta? Cuando las cosas se complican, cuando las cosas se estresan, cuando nada parece salir como esperábamos, cuando en lugar de mejorar, la cosa se aprieta un poco más. ¿Qué hacen los creyentes de ahora? ¿Y qué hacían los creyentes de la comunidad de Jerusalén? ¿Qué hacía esta congregación que enfrentaba riesgos como los suyos, como los míos?
que no la estaban pasando nada bien, que había temor, había aflicción. ¿Qué hacen los creyentes ahora? Dejan de servir, dejan de seguir a Jesús. Cortar todo compromiso con Jesús es la salida inmediata que muchos toman hoy día a la hora del conflicto. Deshacerse del llamado celestial. Olvidar la encomienda divina. Echarse para atrás y comenzar a encontrar en cosas vanas algún sentido de la vida. Comenzar a encontrar en realidades secundarias, ineficaces, vacías, algo que nos dé alguna perspectiva de vida, un rumbo, un sentido, que nos haga sentir vivos o más o menos para pasarla bien. Sin embargo, a la larga ninguna de esas cosas va a traer beneficio alguno. Esta congregación, dice más adelante en el versículo 24, cuando la iglesia escuchó a Pedro y a Juan que venían del interrogatorio, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo la iglesia en la hora de adversidad? ¿Qué dice iglesia? Alzar la voz a Dios en oración. Es lo menos que a veces hacemos en la hora de turbación. Cuando estamos desorientados, desconsolados, desanimados o amenazados, la congregación de Jerusalén comienza a invocar a Dios. Hay una estrecha relación entre la oración y la capacidad para superar la adversidad. La oración y la fortaleza necesaria para sortear la adversidad y avanzar al designio divino. Pero claro, ¿cómo tendremos la lucidez? ¿Cómo tendremos la sabiduría, el discernimiento y la fortaleza para superar si no alzamos la voz, hermanitos? Usted, esposito, dobla rodilla a la primera crisis en la casa o sale corriendo. Usted, esposita, dobla rodilla a la primera crisis o anda buscando dónde refugiarse. Si no doblamos rodillas en la hora de la crisis, si no alzamos la voz al Padre en el momento de la adversidad, ¿cómo va a pasar la tormenta? ¿Cómo va a cruzar la barca al otro lado si no hemos clamado al Dios del cielo? ¿Cómo? ¿Que por su linda cara se van a resolver los problemas? ¿Ah? Se van a resolver por arte de magia. Se van a resolver pegado al celular. Se van a resolver buscando otra mujer, otro marido. Se van a resolver yendo a chupar al babalú. Se van a resolver saliendo con los amigos o las amigas. Ay, que me voy a regalar un nuevo amor. ¿Un nuevo amor de qué? Si eso será más de lo mismo. La naturaleza humana es básica. Se encontrará lo mismo siempre. No, dobla rodilla es la pregunta. Alza la voz a Dios. Le busca. ¿Cómo queremos resolver si no movemos nuestro espíritu al espíritu divino?
¿Cómo queremos resolver si no acercamos la vida al Dios del cielo? La comunidad entiende cuál es el camino de la victoria. Y dice ellos en oración: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Segunda cosa que hizo esta iglesia: tomar la Escritura. ¿Dónde encontró el sentido para entender lo que estaba ocurriendo en su vida? La Escritura. Toma el Salmo 2, se vuelcan al Salmo 2, donde encuentran una palabra que ilumine su andar. Miren, iglesia, una de las cosas más lamentables que en realidad ni se entiende por qué lo pasamos por alto es la tendencia que tenemos a no permitirle a la Escritura que ilumine nuestro camino. La Escritura tiene el poder de iluminar nuestro caminar. La Escritura tiene la facultad divina, el carácter divino, la naturaleza divina de poder alumbrar nuestra existencia. Y por paradójico que parezca, aquí tenemos nuestras situaciones a veces agobiantes, oprimidas, a veces sin la claridad para ver el camino, y aquí tenemos la lámpara que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Y aunque tenemos una vida que necesita luz y tenemos una luz, qué complicado es unir las dos cosas. Aquí está la luz y aquí está la vida que requiere luz. Pero por paradójico que parezca, aunque hay una proximidad física, aquí está tan cerca, como le dijese Moisés al pueblo de Israel: cerca de tu boca está la palabra. Pero aunque hay una proximidad física entre la luz y la necesidad de ser iluminado, hay una distancia espiritual. Hay proximidad física, pero hay distancia espiritual. Hay un abismo. Hay cercanía material, pero no hay proximidad espiritual. Está aquí. Quizá usted la puede tener hasta al lado de la cama y dormir con ella incluso, pero no significa que la proximidad física resulte en iluminación espiritual de manera automática. No crean que hay wifi entre la Biblia y el corazón, y que mientras usted duerma ahí va a estar la Biblia entrándole, ¿verdad? La voy a poner aquí y ahí a la par, y en la noche se me va a estar metiendo. No, hermanitos, esto no es inalámbrico. Debe darse el contacto. Cuando el ser humano, mire, yo veo publicaciones de muchas personas y a veces veo personas que reflejan en su publicación que está teniendo un encuentro con la palabra, porque la está compartiendo, pero de una manera tan fresca, y uno dice: esta persona está leyendo la palabra. Y sabe, uno ve lo que uno lee. Cuando uno los ve de repente en la vida de la iglesia, uno los ve tan fortalecidos, tan definidos, tan decididos, tan comprometidos, tan maduros, que van cimentando su vida cristiana, y uno dice: fruto de la palabra.
fruto de la palabra. Y usted ve un montón de gente que aparentemente están bien espiritualmente, pero andan más perdidos que Adán buscando a la suegra. Y hasta se atreven a juzgar la espiritualidad de otros cuando andan en el valle de la amargura. ¿Pero por qué? ¿Por las adversidades? No. Las adversidades no justifican ninguna frialdad espiritual. Los problemas, las necesidades, las estrecheces, no. Simplemente porque la Escritura, que tiene la facultad divina para iluminar, para guiar, para fortalecer, para ubicarnos en la vida, no está surtiendo efecto porque no hay el acto de sentarme, abrirla, meditarla, estudiarla. Cuando usted abre la Escritura, usted está abriendo una fuente de luz y uno siente cuando anda buscando una respuesta, abre la Escritura y uno comienza a recibir la respuesta y uno dice, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no fui primero a la Escritura? ¿Por qué no tomé la palabra? La palabra nos da una dirección, nos da un asentamiento, la palabra nos da una consolidación, nos da una perspectiva. Nos da una perspectiva. Nos da una certeza. Nos da una respuesta. No andamos deambulando. No andamos desorientados. Nos da una dirección. Y es que el problema no es tener problema. El problema es no tener una dirección. Porque cuando no hay dirección, ahí deambulamos, no avanzamos. Cuando hay una dirección, usted puede ir en el desierto, pero va avanzando. El problema de Israel es que perdió la dirección en el desierto y comenzó a dar vueltas y se desorientó. Pero cuando uno lleva una dirección y va avanzando, aunque vea desierto al lado, pero el solo hecho de avanzar nos da una alegría, nos da una fortaleza. El sentir que vamos acercándonos poco a poco al designio divino. Sentir que nos vamos acercando a la promesa. Y es lo que la iglesia va a experimentar justamente en este momento. No se apartará la adversidad de la iglesia, pero ellos tendrán una dirección. Y cuando hay dirección, que es lo que la Biblia propone a la vida, cuando uno abre la Escritura y uno, dicen los caminantes de Emaús, ¿acaso no ardía el corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? ¿Acaso no el Espíritu se exaltaba? ¿Acaso no recibíamos, ¿quién es ellos? ¿No recibíamos acaso el beneficio de la palabra? ¿No recibíamos acaso la luz, la fuerza, la bendición de la palabra? Pero claro, ¿cómo la vamos a recibir si no tenemos acercamiento a la palabra? ¿Cómo va a iluminar la palabra mi existencia y darle una luz que nos irradie el rostro, que nos permita tener un sentido, una dirección, si no abre la palabra, hermanito? Jóvenes, ¿no dice acaso el salmista con qué limpiará el joven su camino? ¿No se pregunta acaso el salmista con qué pues limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Porque hay tantas cosas en la vida de los jóvenes que los desorientan y los hacen perderse. Hay tantas cosas, realidades en las que quedan clavados, fijados, amarrados.
¿Y cuál es el camino para que usted, joven, haya un rumbo en la vida? La palabra. Dice 27, oración y palabra. Vamos ahí, ¿verdad? Oración y palabra. Dos cosas que deben ser parte de su vida, hermanito. En efecto, 27, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, mire lo que va a rogar la iglesia. Toma en cuenta sus amenazas. ¿Y qué le piden? Que las quiten, que los aparte, que los aleje. ¿Qué le piden? Concede a tus siervos, hijos y siervos. A muchos les encanta ser hijos de Dios, o sea, seguir a Jesús. Hay que dar el siguiente paso. No solo hemos de ser hijos, también hemos de ser siervos. Ya con Gálatas vimos que somos hijos, pero con Hechos de los Apóstoles vamos a aprender a ser siervos. Hijos y siervos. Los evangelios nos van a enseñar a ser discípulos. Hechos nos va a enseñar a ser siervos, a ser apóstoles. Discípulos y apóstoles. El binomio que no debe desaparecer en la vida de un auténtico seguidor de Jesús. La iglesia nos enseña que el verdadero problema para una iglesia no es la adversidad que le rodea, sino la pérdida de su vocación. El verdadero problema para un creyente no es la problemática que le rodea, sino la pérdida de su ministerio. Una iglesia, un creyente que ha entendido los misterios divinos, que ha experimentado la obra del Espíritu Santo, tiene un tesoro, y ese es su ministerio, su llamamiento. La iglesia no le está pidiendo a Dios que le quite la adversidad que le rodea, sino que le permita mantenerse fiel a su ministerio. Una iglesia cuya alegría y cuya realización no está en la exención de problemas, sino en el compromiso de su vocación. Eso es lo que más hace falta en los creyentes hoy día. Las letanías cotidianas de los creyentitos hoy día es pedirle a Dios que nos aleje del problema, que nos quite la amenaza, que nos quite la opresión, vivir una vida sin crisis. No les importa el llamado, no les importa el compromiso, no les importa la santa vocación. Lo que quieren es vivir cómodos, tranquilos, cero crisis, todo azul. Su interés esencial en la vida es estar libre de problemas. Eso no es ni el ejemplo de Jesús, ni el llamamiento de Jesús. La iglesia entiende, la iglesia de Jerusalén entiende lo esencial, lo que le da rumbo, lo que le da sentido, lo que le da identidad, lo que nos hace, amados hermanos, participar de la vivencia divina. Ellos saben qué es lo que nos hace disfrutar de las mieles celestiales, de los placeres divinos. Y la iglesia entiende que lo que nos hace disfrutar de los placeres divinos es afligirnos, preocuparnos
Porque en la hora de la crisis, de la adversidad, de la problemática, no abandonemos el llamado, que es lo más pronto que hacemos. Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Y te queremos decir qué necesitamos. Necesitamos. ¿Está conmigo ahí? Proclamar tu palabra sin temor alguno. Ahí hay amenaza. Pero ¿qué necesito, Dios? Que esas amenazas no entren a mi corazón. Ahí están las amenazas. Pero yo no puedo quedar prisionero de esas amenazas. Mi vida no puede ir por esta historia cautivo de las amenazas, de las adversidades, de los temores y de los miedos. No podemos ir por la vida permitiéndole a la realidad que nos esclavice, que nos determine. ¿Cuántas personas son el fruto de su entorno? ¿Cuántas personas son el reflejo de sus conflictividades? ¿Por qué? Porque han permitido que los conflictos externos esclavicen su vida interna. Han permitido que las realidades externas cautiven la vida interior. Y la iglesia entiende, esta iglesia nos señala, nos muestra, nos ilumina en su propia experiencia. Nos ilumina que lo que no debemos permitirnos es eso. Que la exterioridad no esclavice nuestra interioridad. Porque una vez dominados por la exterioridad, vamos a estar sujetos a los vientos exteriores. La iglesia entiende que la única manera de no ir de allá para acá como tamo que arrebata el viento, la única manera de no perder el rumbo en la vida, la única manera de poder participar de la esencia divina en nosotros, es asumiendo el llamado de proclamar la palabra sin temor. No le piden a Dios por los gobernantes que los aparte, que los quite. No. Que mire, iglesia, sea de conflictos o sea de beneficios, siempre correremos el riesgo de ser esclavizados por realidades negativas o realidades que no necesariamente sean conflictivas, pero que se nos presenten como nuevos ejes alrededor de lo cual nuestra vida puede caminar. Usted puede pedirle a Dios que lo libre de una amenaza de un vecino, pero pueda que no haya ninguna amenaza externa, pero pueden haber cosas atractivas que no sean necesariamente amenazas. Desde el deporte mismo, que se puede convertir en su Dios, hasta un trabajo, un negocio, un hombre, una mujer. Cosas agradables, placenteras. Ya sea ser esclavo de una realidad adversa o de una realidad atractiva, tentadora, pero al final es la misma esclavitud. Al final es una esclavitud. ¿Cómo no ser esclavo de ninguna exterioridad? La iglesia nos dice la preocupación por predicar. Mire, mientras usted no se meta al campo de la predicación, correrá el riesgo de vivir esclavo de exterioridades. Oiga bien esto. La participación en el ministerio de la predicación es un espacio que nos libera de toda esclavitud idolátrica.
Porque el ejercicio de la predicación, el ejercicio de proclamar la palabra, nos exige, nos convoca a una búsqueda de Dios y nos permite que Dios se acerque a nosotros. Cuando un creyente cae en la pasividad, cuando un creyente cae en la inactividad y deja de hacer el llamamiento, o un creyente nunca entra en la dinámica de participar de la misión, siempre terminará seducido o esclavizado por realidades externas que no le van a traer ningún provecho, que no lo van a llevar a ninguna parte, que no le van a dar el rumbo de nada. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios. 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué, hermanitos? Ese es el binomio. La llenura del Espíritu, que no es sino participar de la esencia divina, es Dios poniendo parte de sí en nosotros. La llenura del Espíritu es una invasión divina en nuestra humanidad. La llenura del Espíritu es un descenso de Dios sobre nosotros, como descendía la Shekinah en el tabernáculo, como caía la gloria en el templo. Llenura del Espíritu es Dios haciéndonos partícipes de su ser. Ahora, ¿no podría haber algo más glorioso que eso? ¿Acaso podría existir alguna realidad que llegue a nuestra vida más deseable que la presencia divina descienda? ¿Acaso podríamos pretender comparar la grandeza y el placer del descenso divino con algún bien material? ¿Acaso alguna relación sentimental llegara a tener más valor que la experiencia del descenso divino? ¿Podría un patrimonio, podría un bien material, podría una empresa humana tener más trascendencia que el descenso de Dios sobre nosotros? Sin embargo, este es la tragedia de la iglesia hoy día. Creyentes que valoran realidades periféricas, las valoran mucho más que la experiencia más sublime que puede experimentar el ser humano, de Dios cayendo sobre él, Dios cayendo sobre ella, Dios llenando su vida, Dios derramándose sobre él, la gloria cayendo sobre ese templo. Sin embargo, nosotros, más que aspirar al descenso divino sobre nosotros, a veces nos esclavizamos pidiéndole a Dios tantas externalidades, como que no entendiéramos el principio fundamental del evangelio: buscad primeramente el reino y lo demás será añadido. Como que no entendiéramos que toda la materialidad cuya ausencia a veces nos angustia, las limitaciones y escaseces que a veces nos afligen, estas pueden venir a nuestra vida como añadidura cuando nos concentramos en la prioridad. La llenura del Espíritu, y proclamaban la palabra. La llenura del Espíritu no es para exhibicionismos, es para el compromiso con la misión.
Ustedes que están en una adversidad, ustedes que están en una tormenta, ustedes que están en una necesidad, ustedes que están en una estrechez, ¿qué les pasa a los jóvenes ahí? Sepárame dos de ahí. Dos ustedes, párense, dos. Ustedes, párense. Pero ya pues, dos de ustedes. Párense dos. Ustedes cuatro. Vaya, párate. Párate. Cuando la iglesia entiende que las realidades espirituales son las decisivas y que si bien las realidades materiales las sentimos, son sentidas y nos afectan quizás de manera directa, pero cuando en medio de eso tenemos la lucidez de llegar al trono divino a pedirle a Dios que nos ayude a mantener las prioridades. Qué difícil es en medio de no tener nada que comer, llegar donde Dios y no pedirle de comer, sino decirle, ayúdame a mantener las prioridades. En medio de los conflictos de la familia, poder decirle a Dios, ayúdame a mantener las prioridades. Ayúdame a mantener el compromiso. Ayúdame a mantener la dirección. No es fácil, pero allí hemos encontrado el camino glorioso. Y no solamente nos va a permitir Dios mantener las prioridades, sino que nos va a regalar la bendición de asistirnos con la provisión material. Porque la búsqueda de las prioridades trae consigo los periféricos. Es que si pedimos lo primero, lo segundo viene después. El problema es que nosotros pedimos lo segundo sin que lo primero llegue. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a llegar lo segundo si no llega lo primero? ¿Cómo va a ser eso? Y ahí estamos machacando por los segundos, Señor, el 2, pero no pedimos el 1. Para que llegue el 2 debe llegar primero el 1. ¿Entiende eso? Para pedir los secundarios tenemos que pedir los primarios. Y claro, cuando pedimos lo primario, ni siquiera voy a pedir por los secundarios porque ahí viene ya. Ahí viene. En los versículos que leímos al principio, tenemos a esa iglesia representada en Pedro y Juan, dando un testimonio vigoroso, un testimonio irrefutable, un testimonio decidido, un testimonio que revela nuestra proximidad con Jesús. ¿En qué se deja ver mi cercanía con Jesús? ¿En qué se deja traslucir mi cercanía con Jesús? ¿Cuál es la vitrina que revela mi proximidad a Jesús? Hay tantos cantos ahí. Yo solo quiero estar donde tú estás. Buenos cantos. No digo que sean malos. Edificantes. Por un momento de tu gloria. El problema es que hoy día hay una espiritualidad de anhelar una cercanía con Jesús que no se traduzca en compromiso real, en trabajo, en esfuerzo y sacrificio, sino una cercanía romántica con Jesús. Hay una espiritualidad que se asemeja al sentimentalismo barato de muchas relaciones hoy día. Hay un romanticismo.
La gente chilla. Pero esa hipotética cercanía nunca se revela en el escenario en el cual se debe revelar. Versículo 13. La cercanía de Pedro y Juan con Jesús, ¿cómo la revelaron los apóstoles? ¿Cómo se reveló la cercanía? Estoy en el 4:13, hermanitos. ¿Cómo se revela la cercanía de Pedro y Juan a Jesús? ¿En qué acciones se descubre la proximidad? ¿En qué? Al ver la osadía con que hablaban, el denuedo, el carácter, la convicción, la valentía, la entrega, la determinación. ¿Cómo ejercían el ministerio de la palabra? ¿Cómo estaban hablando a pesar de sus limitaciones? Gente sin estudios ni preparación. Es que fíjese que yo no puedo leer, pastor, por eso no predico. Pero mire, bien chambreaba. ¿Y cómo si puede chambrear y no puede predicar? Y es la misma boca. Ay, pastor, que fíjese que yo no sé qué decir. Ay, a la dicha, ¿cómo hacemos? Que le baja las estrellas, la luna, el corazón de no sé qué. Gran labia. ¿Y para predicar? Para toparla si tiene valentía. Limitaciones. Tenían limitaciones. No tenían una carrera académica como ellos, pero tenían una osadía, una valentía. ¿Qué palabra usa la Reina Valera? Denuedo. El denuedo. Esa soltura, esa seguridad, esa convicción, esa determinación. Miren, iglesia, si quieren encontrar el rumbo a situaciones que están viviendo, métanse al ministerio a servir. Prediquen la palabra. Participen de un ministerio de predicar la palabra y van a encontrar riquezas espirituales que ni siquiera imaginan ahorita. Van a descubrir un tesoro espiritual que ni idea tienen. ¿Por qué creen que he llegado hasta aquí? ¿Por ser fuerte? No. ¿Por ser sabio? No. ¿Por ser impecable? No. He llegado hasta aquí por una sola razón: mantenerme firme en el ministerio de la palabra. Porque cuando alguien se mantiene haciendo lo que por prioridad Dios le ha mandado a hacer, ese Dios se vuelca con esa persona. Ese Dios se acerca a esa persona, sostiene a esa persona, acompaña a esa persona. Por eso ellos dicen en la oración, si nos adelantamos, en el 29 le piden en el 29, ¿qué le piden? Denuedo para proclamar. Y en el 30 que viene, mientras el creyente predica, ¿qué hace Dios?
acompaña, extiende la mano. ¿Usted quiere la mano de Dios sobre su vida? Predique pues. ¿Qué me ha traído hasta aquí? La mano de Dios solamente. Que Él extiende su mano. Que Él me acompaña. Señor, acompáñame. ¿Estás predicando? No, al cine voy. No. Señor, acompáñame. ¿Estás predicando? No, pero juego en un partido, juego en un equipo de fútbol. Ah, va. Que te acompañe la FIFA entonces. Dios extiende la mano sobre una iglesia que se compromete a transmitir la palabra. La mano de Dios acompaña a un creyente o a una creyente que se mantiene en el ejercicio de la palabra. No tengo otra cosa que me haya traído hasta aquí sino la mano de Dios. Más nada. Más nada. Esa es mi prioridad. Si dejáramos de hacer esto, ay, hermanitos, y la mano de Dios ya no nos dirija, ay, hermanitos, las locuras tomarían control de la vida. Pero cuando la mano del Señor, la mano del Señor, la mano del Señor es el término favorito que usa Esdras, acompáñenme. Pero quiero que vea esta relación en Esdras. Es una frase que usted va a encontrar permanentemente a lo largo de todo el libro de Esdras. Es como el término clave de Esdras, la mano de Jehová. Ahora, pero dice capítulo 7. Capítulo 7. ¿Está conmigo? La prioridad. Capítulo 7, versículo 6. Hablando de Esdras. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado ¿en qué? En la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey. ¿Y qué más? Y el Señor su Dios estaba. Pero primeramente, ¿qué era él? Era alguien versado en la palabra. Palabra, compañía divina. Palabra, acompañamiento de Dios. Palabra y la mano de Dios. ¿Cómo queremos la mano? Hermano, ¿cómo queremos ver la mano de Dios si no nos metemos al ministerio de la palabra? Todas las cosas que usted quiere que Dios resuelva con su mano poderosa, óigame. ¿Y ustedes dos cuál es la risa? ¿O también quieren que lo saque ustedes dos? Ustedes dos son servidores ya viejos. Estos jóvenes por lo menos van empezando. Par de bayuncos. Primero es la palabra. Luego la mano de Dios. Todas las cosas en las que quisiéramos ver la mano de Dios, métase al ministerio de la palabra. Cuando se meta al ministerio de la palabra, va a ver la mano de Dios.
Otra vez le pregunto, ¿qué me tiene aquí? Solo la mano de Dios. Esa mano es la que me ha acompañado, sostenido y abastecido. ¿Por qué estamos en el ministerio de Noches de Buenas Nuevas proclamando la palabra? Es que queremos ver la mano de Dios. Y mientras Betania se mantenga en el compromiso de la palabra, la mano de Dios estará allí y Dios le va a acompañar siempre. Siempre. Si usted se mantiene en la palabra, aunque sus enemigos quieran verlo destruido, por gusto, la mano del Señor está allí. La manera de garantizar la mano de Dios sobre nuestra vida es el ministerio de la palabra. Versículo 10, estoy en Esdras 7. Esdras se había dedicado por completo a estudiar ¿qué? La ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñarla. Un hombre centrado en la palabra. Y el versículo 9, al final, ¿qué dice? Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Hombre de la palabra, la mano de Dios con él. Ministerio de la palabra, la mano de Dios. Quiere guardarse de sus enemigos, quiere victoria sobre sus adversarios, quiere la protección y el camino de Dios con usted. Ministerio de la palabra, porque esas cosas solo vienen por la mano de Dios, y la mano de Dios viene al que ministra la palabra. Y todo el camino del capítulo 7, 8 habla de cómo la mano de Dios acompañó. Vea, por ejemplo, el versículo 8:21. 8:21. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y en nuestras posesiones. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. El tema de la mano de Dios, ministerio de la palabra, la mano de Dios. Yo quiero la mano de Dios cada vez más en mi vida, pero a veces tenemos una idea equivocada de cómo la mano de Dios llega a nuestra vida. La mano de Dios llega a nuestra vida cuando yo me meto en el... Mire, yo conozco gente, solo dejó el ministerio y su vida se volvió un remolino. Se descontroló. Solo dejan el ministerio y empiezan las crisis. Porque el ministerio de la palabra es el ancla, es la brújula. Y si no tengo ancla, comienzo a ir por doquier, ola me lleve, de allá para acá. Ni quisiera pensar un día lo que significaría para mi vida dejar el ministerio de la palabra. Si es ese ministerio de la palabra lo que nos tiene con un sentido de vida a raíz de la mano de Dios sobre nosotros. Esa mano que no nos deja. Que si de repente que me quiere por aquí, no, véngase aquí. Y sin esa mano
va a agarrar camino a ver para dónde, hermanitos. Sin esa mano, ¿dónde andaríamos? Sin esa, ¿y vos para dónde vas? Aquí te tengo. Porque nos agarra el cuello y ahí volvemos al puesto. Pues sí es la bendita mano que no nos deja caer en las locuras de la mente. Es la bendita mano que no nos deja desorientarnos, perder el rumbo. ¿Por qué dejamos el ministerio de la predicación? ¿Por qué no entendemos que el ministerio de la palabra es la que trae la mano de Dios sobre nosotros? Y cuando la mano de Dios viene sobre nosotros, todas las cosas que nos angustian, que nos afligen, que nos estrechan, que nos tensionan, tienen una salida favorable. Esa mano de Dios trae sobre nosotros las cosas que a veces nos afligen, necesitamos, nos estrechan. Pero a veces, en lugar de entender cuál es la fuente, andamos buscando una guacalada de agua que nos quite la sed, en lugar de entender que hay una fuente interminable. Andamos buscando un guacal de agua para pasar la crisis y no entendemos que hay una fuente que no se agotará, que no se terminará. Andamos buscando una protección humana, un recurso humano, un apoyo humano, cuando contamos con la mano del Señor. Por eso Jeremías dice 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen nada. Cavar cisternas rotas. Y usted todo el agua echa ahí, está rota, se va. Y de repente pasan los años y usted vio tanta agua, le metí esta pila y no ha llegado, pero ni siquiera a la mitad. Y ni va a llegar. Saco roto, pila rota. No hay ministerio de la palabra. Y mire, podemos tener la pila vacía. Yo he tenido la pila vacía muchas veces en mi vida. Pero la mano de Dios siempre la llena. Pero el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Yo he pasado las necesidades como ustedes, hermanitos. Estrecheces terribles. Así al extremo. Hemos pasado adversidades, crisis enormes. Pero una cosa nunca hemos dejado de hacer: el ministerio de la palabra. En las horas más intensas de adversidad hemos duplicado el ministerio de la palabra, porque es lo único que atrae la mano de Dios sobre nosotros. Lo que trae la mano de Dios sobre mí, el ministerio de la palabra. Y aunque la pila esté vacía, esa mano se encarga de llenarla. Esa mano se encarga de traer la bendición que necesito en la iglesia, en mi vida, en la casa. Pero ¿cómo queremos la mano si no hay compromiso? Habían estado con Jesús. Evidencia de estar con Jesús: la palabra. Y termino con el versículo 38. Volvamos a Hechos. El 14.
Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. No solamente estaban en el compromiso de la palabra, sino que estaban los frutos de su ministerio. Frutos de su ministerio. No por obra de ellos, sino del nombre que predicaban. Ellos lo van a aclarar en el 3:12. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Es que no es por nosotros que las cosas ocurren, sino por el nombre que predicamos, por la palabra que anunciamos. Esa trae frutos y resultados. Y cuando hay evidencias, los frutos, ¿qué van a decir contra usted? Puedan hablar e intentar y querer decir, pues sí, pero si están las evidencias, si están los frutos. No por nuestro nombre o piedad, porque los frutos no son por el nombre nuestro ni por mi piedad, es por la fuerza del nombre que predico, es por la fuerza del nombre que proclamo. ¿Y qué proclamo? El nombre glorioso de Jesús. Y ese mensaje trae frutos, ese nombre trae resultados. Y ahí estaba el hombre paralítico, sano. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo podían refutar? La manera de callar a los enemigos no es hablando, es sirviendo. Usted no se preocupe, hombre. Es que miren lo que han dicho de mí. Ay, deje, hombre. Es que lo que andan hablando, es que yo no voy a permitir. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La manera como va a callar a sus enemigos es predicando la palabra y que la mano de Dios traiga frutos sobre usted. Más nada, deje el hombre. Si yo le comienzo a parar bola a tanta tontera que se habla, ya no voy a predicar. Ay, deja tontera, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. El ministerio de la palabra traerá frutos, y esos frutos lo exaltarán, hermanito. Esos frutos lo guardarán, esos frutos lo reconocerán. Ellos reconocieron, pero no por la respuesta que Pedro le daba, que mira, vamos a ver quién grita más, quién. No, frutos. Hay que se queden hablando. Usted siembre y dé frutos, predique y dé frutos, ministre y dé frutos, dedíquese a servir, a servir, a servir, a servir. Lo demás hay de él, hombre. No deje que los improductivos lo hagan a usted improductivo. No deje que los que no hacen nada lo lleven a usted a dejar de hacer cosas para Dios. Usted siga en la viña y la mano de Dios siempre le acompañará. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Por qué no le dice al Señor esta mañana: Señor, mira mi enfermedad, pero permíteme proclamar tu palabra con denuedo. Señor, mira mi necesidad, pero permíteme proclamar tu palabra con denuedo. Eso le dijeron los hermanitos. Mira sus amenazas, pero permíteme predicar la palabra con denuedo. Cuando el corazón logra pedirle a Dios eso con sinceridad, Dios no solamente concede lo que le pide, sino que va más allá.
Porque Dios siempre va más allá de lo que le pedimos. No solamente nos permitirá proclamar la palabra sin miedo, con valentía, sino que también nos apartará de las amenazas. A veces le pedimos a Dios lo que nos conviene, pero no le pedimos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Le pedimos a Dios la provisión para una deuda, porque es lo que le aflige a usted. Pero no le pide firmeza para mantenerse en el servicio, en el ministerio de la palabra, que es lo que le aflige a Dios, lo que le interesa a Dios. A veces estamos pidiendo por el hogar, pero ¿de qué le sirve a Dios un hogar que esté bien y no hay compromiso con el reino? A Dios no le sirve de nada. A veces le pide la provisión, un trabajo, pero ¿de qué le sirve a Dios que tenga trabajo usted? ¿De qué le sirve a su reino? Eso le sirve a usted. Pero ¿y el reino de Dios? ¿Y los intereses de Dios? ¿Y el propósito de Dios? ¿Y el llamado de Dios? Si usted le pide servirle, participar de la manera que sea en el ministerio de la palabra, usted traerá sobre usted la mano de Dios. Y cuando la mano de Dios está sobre usted, un trabajo no será la única bendición que vendrá sobre su vida. Pero a veces pedimos lo secundario sin haber rogado por lo primario. Por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro prioridades. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Prioridades. Y después viene el pan de cada día. Pero nosotros pedimos el pan de cada día sin tu nombre, sin tu reino, sin tu voluntad. Eso no es ser seguidores de Jesús. Espíritu Santo, permite que cada hermano y cada hermana disponga esta mañana su corazón para decirle al Padre: yo quiero servirte. Yo quiero el ministerio de la palabra. Yo quiero trabajar para tu reino. No puedo vivir como que no hubiese un llamado divino sobre mi vida. No quiero vivir como que no he oído la voz de Dios cuando me llamó. Si alguien se ha apartado del camino y puede reconciliarse con Dios. Si alguien dejó su ministerio y puede retomarlo. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor, venga y entréguesela. Si alguien quiere tomar, adelante, hermanitos.
Retome el ministerio de la palabra y verá la mano de Dios sobre usted, hombre. No importa qué tan vacía esté la pila. No importa qué profundo sea, la mano de Dios. Venga, retome. Preséntese delante de Dios. Dígale: yo, Señor, te voy a servir. Adelante, hijo, véngase. Verán la mano de Dios. Esa mano de Dios que levantará, que proveerá, que cubrirá. Tantas cosas que hoy estás pidiendo ni las vas a pedir, porque la mano de Dios las traerá sobre ti. Y las traerá sobre ti porque hoy, si no es verdad. Y usted que está sirviendo, hermanito, quiero reafírmese en el servicio. Adelante, hija, pase adelante. Reafírmese y dígale a Dios: yo quiero estar siempre. Pase, quiero ser todo lo que esperas de mí. Dígaselo. Y no amarte de palabras, no, sino es verdad. Y quiero ser fiel a ti, servirle Señor. Hoy, mañana y siempre. Quiero ser hoy, mañana y siempre. todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabras, sino es verdad. Que ninguna tormenta te haga volver, ninguna crisis. Esta mañana, para tomar la espada, dile al Padre: yo seguiré luchando. Yo seguiré luchando. No tiraré la espada, no la soltaré. El servicio viene en la mano de Dios. Y con la mano de Dios viene todo. Todo lo que esperas de mí. Sí. Y no amarte de palabras. Espíritu Santo, afirma una vida de servicio. Oh, Espíritu Santo, sirva, sirva, sirva. todo lo que esperas En el valle sirva, en el desierto sirva, en la montaña sirva, en la enfermedad sirva, en la necesidad sirva, en la angustia sirva, en las preocupaciones sirva. Oh, manténgase allí, manténgase allí. Manténgase allí. Y cuando descienda sobre usted la mano de Dios, cuando la mano de Dios lo guíe, usted dirá: bendito Dios, que me mantuve firme en el ministerio. Bendito Dios, que me mantuve firme sirviendo. Cuando llegue el día que aclare su oscuridad, cuando llegue la sanidad, cuando caiga el rocío divino sobre usted, cuando Dios comience a adornarle sus bendiciones, usted dirá: bendito Dios, que no me moví del llamado que Dios me hizo. ¿Para qué seguirá complicándose la vida lejos del llamado de Dios? ¿Para qué?
Espíritu Santo, permítenos siempre, 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 siempre servirte todos los días de nuestra vida en el ministerio que nos has entregado, porque en ese servicio viene nuestra bendición. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.